Bueno, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a una nueva formación, esta vez colaboración de la sección de Derecho Digital, en la cual represento aquí. Mi nombre es Víctor Canón, en colaboración con Alcora, que es la correduría del seguro del Colegio de Abogados de Málaga. Nada, deciros que, bueno, daros la bienvenida a esta nueva formación sobre la ciberseguridad en los despachos de abogados. Y bueno, el trámite de preguntas, salvo que las ponentes nos digan otra cosa, en principio lo moderaremos al final, con lo cual vayáis poniendo las preguntas que creáis convenientes y en el último término pues daremos trámite a ellas, ¿no? Presentar a María Pérez Muñoz de Alcora, que va a presentar a las ponentes que tenemos hoy y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Perdón. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los asistentes. ¿Cuáles son los principales tipos de ciberseguridad? ¿Qué medidas debemos implementar? ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad hoy en día? Pues a esta y muchas otras preguntas que supongo que todos estáis planteando, vamos a intentar daros respuesta a lo largo de la exposición de las dos ponentes que nos acompañan, que tengo el placer de presentaros. Marisa Sanchís, especializada en seguro de línea financiero, D&O y Ciber, licenciada en Ciencias Empresariales, mediadora de seguro, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la correduría de seguro, en concreto Grupo Alcora, a la que actualmente pertenece en el Departamento de Seguro de Ciberseguridad. Nos va a tratar de explicar e introducir en la situación de ciberseguridad en general. Posteriormente daremos paso a Carmen Gutiérrez, responsable de suscripción y desarrollo de negocios, con más de 10 años de experiencia liderando proyectos end-to-end, implementación de productos tanto dentro como fuera del grupo Telefónica. Ella nos va a introducir en las coberturas de una buena póliza y nos tratará de exponer algunos casos prácticos a través de ejemplos reales de siniestros. Sin más, os doy la palabra, Marisa. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por esta iniciativa y esta jornada. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes que en esta dura hora pues, han venido a escucharnos. Esperamos no defraudarles, esperamos que podamos resolver alguna duda que pudieran tener en este momento sobre el tema de ciberseguridad y el tema de ciberseguros. Y, bueno, pues nos daremos por contentos y después de la presentación pues hemos conseguido generar una cierta inquietud, ¿no?, en los asistentes para que mejoren al final su seguridad informática, que también es algo que yo creo que hay que llevarse de esta presentación. Ha hecho María mi presentación y se lo agradezco un montón, pero quiero que quede claro por las expectativas. Yo no soy técnica, no soy un ingeniero informático, ¿vale? Soy mediador de seguros. Es verdad que estoy en la parte de ciberseguros dentro de mi casa. Voy a intentar compartir, a ver si puedo hacerlo esta vez a la primera, sin equivocarme mucho, compartir mi pantalla con la presentación que tenemos. Un segundito. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Marisa, perfecto. Vale, gracias. Bueno, como veis, vengo desde la agencia de suscripción Vespiren. La agencia pertenece al grupo Alcora, tiene binders, que son acuerdos al final para comercializar seguros de D&O y de ciberriesgos. El tema de ciberriesgos los tenemos con dos aseguradoras. Hoy nos acompaña Telefónica Seguros. Creemos que es la que ofrece un condicionado y sobre todo unas condiciones de contratación también que son las que probablemente mejor se ajusten al foro en el que estamos, ¿vale? A los bufetes de abogados. Nos parece muy interesante su propuesta y Carmen pues, nos contará después en detalle su producto, nos pondrá ejemplos de siniestros y creo que es lo que nos va a ayudar mejor a entender sus coberturas, ¿no? Dicho esto y conociendo la agencia de suscripción, el grupo Alcora trabaja tanto con la agencia de suscripción como con todo el mercado asegurador si fuera necesario. Quiero decir, al final tenemos que buscar la mejor solución para nuestros clientes. Si en algún caso no se adaptara a alguna de las soluciones que tenemos vía agencia de suscripción, haríamos la búsqueda en el mercado asegurador para darle la solución que necesitara, ¿vale? La presentación que yo he preparado espero ser lo más breve posible, servir como introducción a Carmen, que es la parte más interesante, y entonces lo que yo he pretendido es
partir de un punto de situación, compartir alguna reflexión que me parece interesante y os traigo aquí, por el otro día estuvimos en una presentación que nos hizo AGER, que es la Asociación de Gerentes de Riesgos de España, sobre una guía de buenas prácticas en protección de ciberriesgos para no expertos. Y dije, pues esto a los que no somos técnicos nos puede venir muy bien, da algunos conceptos, muchas veces están dirigidos a empresas más grandes que la que tenemos nosotros o no. Al final, dentro de los bufetes hay tamaños de todos los tipos y podemos ir quedándonos con cada uno lo que nos corresponda. Pero sí que creo que es interesante pasar, aunque sea brevemente, por alguna de esta guía que nos hace algunos puntos interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que trataré yo de aportar será un poco el complemento a la parte del seguro para que al final nos quedemos con lo que es la ciberseguridad, que el ciberseguro es una parte de ella, ¿no? Entonces, hablábamos del punto de situación, de la cruda realidad en la que estamos. El INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, nos dice que en el año pasado, esto es la información que ha salido ahora, el 94% de las empresas sufrió un incidente relacionado con ciberseguridad, ¿vale? Entonces, las pymes, además, pues somos uno de los grandes objetivos para los ciberataques en este año, ¿no? El coste que suele tener un ciberataque, esto varía mucho, pero como media, en el último informe que sacó Hiscox, que es otra aseguradora, a finales del año 22, sobre los costes del año 21, la media que ellos habían sacado era de 105.000 euros en las pymes también, frente a los 54.300 que había habido como media en el año anterior. O sea, nos damos cuenta de una evolución que está siendo imparable. Nos damos cuenta también cuando vemos la prensa, todos los días tenemos algún ejemplo. El Clínic de Barcelona ha sido uno de los últimos más importantes que hemos sufrido en este país y que hemos estado viviendo. Hacienda en el mismo mes tuvo otro. Encontraba hoy uno directamente de bufetes de abogados que habían sido objeto de ataques, ¿no? Bueno, al final las consecuencias que pueden tener estos ataques son diversas en los bufetes. ¿Qué es lo que se puede sufrir? Pues pérdida de datos personales que están sujetos al Reglamento General de Protección de Datos, con importantes sanciones, con responsabilidades que hay que cumplir. Robo de información propia de nuestra empresa o información confidencial de nuestros clientes, que se pueden hacer con ella, también con ruptura del deber de confidencialidad, con perjuicios que podemos tener para terceros. Interrupción del servicio, al final una paralización de nuestra actividad derivada de un ciberataque, pues nos deja sin beneficios futuros y con responsabilidades frente a nuestros clientes a los que no les podemos dar el servicio que merecen y que han pagado por él, claro. Daño reputacional, obviamente. Multas y sanciones legales, está muy ligado a la pérdida de datos que hablábamos al principio, porque son sanciones derivadas de la Agencia de Protección de Datos la que nos vamos a enfrentar probablemente, ¿no? Y con todo y con ello, pues al final un peligro de continuidad de negocio, ¿no? Os hablaba de algunas reflexiones que quería compartir y son, pues, temas de ciberseguridad, ¿vale? En cualquier empresa, las básicas, pero en cualquier empresa, aunque sea pequeñita, el personal es el eslabón más débil. Es por donde están entrando más del 90% de los siniestros. Entonces, la formación y concienciación es que debe ser clave, debe estar todos los días enfrente de cualquier directivo de su empresa para que sus empleados no metan la pata y no nos lleven a una situación caótica. Cierta inversión, o sea, es inevitable al final, poco o mucho, pero sí que necesitamos tener unos mínimos, una mínima política de copias de seguridad correcta, actualización de las aplicaciones, los firewalls y, si podemos, obviamente una contratación de seguro, ¿vale? Porque al final esto va a ser, pues, el complemento al resto de cosas de ciberseguridad que tenemos, ¿no? Dentro del seguro de la empresa, que es esa pata que estábamos hablando, al final es un seguro como cualquier otro, es un seguro multirriesgo. Tenemos parte de responsabilidad civil,
parte de daños propios, con lo que viene siendo la recuperación de nuestros datos, las pérdidas propias que tenemos de pérdida de beneficios, cualquier otro gasto asociado, pero lo que tiene que la diferencia extraordinariamente del resto y que creo que en empresas pequeñas se valora muchísimo, o sea, es esto, servicios de ayuda. El hecho de tener un teléfono 24/7 al que cuando llegas a tu despacho te encuentras una pantalla que te han bloqueado, donde hasta la agenda telefónica a la que tienes acceso para llamar a tu informático la tenías dentro del ordenador. O sea, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues esto te libera, lo sabemos por experiencia y por muchos de los siniestros que hemos estado tramitando, que al final esto es de las cosas que más se valoran en las pymes, ¿vale? Entorno, ¿vale? Cada vez más empresas piden a sus clientes el tema del seguro de ciberriesgos. Aquí sí que hablo del seguro, por supuesto de una protección, por supuesto de una responsabilidad. Yo voy a dejar mis datos en tu poder y quiero que tengas las protecciones adecuadas y un seguro me garantiza parte de esas protecciones, ¿vale? Entonces, cada vez más los clientes los están pidiendo, cada vez más nosotros deberíamos empezar a pedirlo también a nuestros proveedores. Y esto ata con el entorno en la Unión Europea. Nueva normativa de sanciones a consejeros de empresas que no garanticen la ciberseguridad de las empresas. Hoy está todavía en algunos tipos de actividades que son servicios críticos, temas de salud. Bueno, llegará y llegará a todos, ¿vale? Aquí atamos también con la parte de DIA-NO, la responsabilidad civil de consejeros y directivos, pero por supuesto con la parte de ciberriesgos, porque el tener el seguro y el tener todas las medidas de ciberseguridad no dejan de ser garantizar eso, la ciberseguridad que exige cada empresa. Y luego os he traído aquí dos conceptos. ¿Vale? El MFA no será la primera ni la última vez que hablemos de él en esta presentación, la autenticación multifactorial. Al final es como cuando entramos en el banco, lo que se requiere para evitar que los malos entren es que el sistema se cerciore que el que está entrando soy yo, ¿vale? Y me llegue una identificación al teléfono y que yo la pueda utilizar, ¿vale? Ese doble factor de autenticación al final es uno de los líneas rojas que nos piden muchas compañías. Y luego esta doble precaución que pongo aquí por último, ¿por qué? Pues porque la suplantación de identidad también está siendo uno de los siniestros con más frecuencia que se están dando últimamente. No siempre es esta la cobertura fundamental del seguro de ciberriesgos, ni mucho menos. En muchas compañías no lo está, en otras está sublimitado o en otras con ciertas características. Pero es que es algo que podemos evitar, te diría, en el 90% de los casos si llevamos a cabo una doble verificación. No son tantas, una vez lo he hablado con Carmen, no son tantas las veces que nos cambian una cuenta, nos decía ya una presentación. Es que si un día nos llega una cuenta, un cambio de cuenta por un email, pues lo que tenemos que hacer es llamar por teléfono a nuestro proveedor, a nuestro cliente, al que nos esté llamando, oye, que me mandes el dinero aquí en vez de allí, pues oye, solamente quiero chequear esto y así evitaremos muchísimos siniestros de este estilo, ¿no? O una doble autorización de pagos. Hay una persona que es la que chequea, la factura es correcta, la cuenta es la correcta, preparo el pago y hay otro que es el que firma el pago, porque al final, pues lo que siempre hemos dicho, que 4 ojos ven más que 2, evidentemente. Entonces, estas eran las reflexiones que quería compartir. Esta es la guía que os hacía referencia en la página web de Agers. Creo que por 8 euros tenemos esta guía. Yo he marcado una serie de unos poquitos conceptos y además, para hacerlo más visual, algunas líneas rojas para algunas aseguradoras. Ya os digo, no todas son iguales ni todas te piden lo mismo y depende mucho del tamaño del asegurado que se enfrente a la aseguradora, pues también va a variar. Y algunas de las cosas que nos dicen, pues vamos a encontrar que están cubiertas por las pólizas, ¿vale? Lo que hace la guía es establecer distintas fases, ¿no? Al final yo creo que la fundamental es la de preparación, pero sí que, bueno, pues las comparto porque creo que a veces se nos olvida poner los pies, parar un poco en nuestro día a día y decir, bueno, ¿dónde estamos? Que además se lo tengo que contar a alguien, al que me lleve la informática, al que me lleve esta seguridad, al que sepa qué cosas vamos a tener que hacer o cambiar para tener un poquito más de tranquilidad en este sentido. Bueno, pues
es importante tener una identificación, un conocimiento de nuestra empresa, hasta dónde somos de internacionales, quiénes son nuestros clientes, son grandes cuentas con grandes datos personales que yo tengo acceso, tengo una estructura societaria que haya una responsabilidad por encima de la mía y tengo que también pensar en darle cobertura a ellos, tengo un plan de continuidad de negocio que me dé la tranquilidad de que si pasa algo sé cuáles van a ser mis pasos. Mira, la primera bombilla roja, la primera estrella roja es a algunas aseguradoras. Nos piden además que tengamos un inventario de activos, ¿vale? Ordenados por lo más crítico, sabiendo si son propiedad nuestra, si no, teniendo una priorización de recursos, una asignación de responsabilidades. Cuando hablo de los activos es todos los que he traído aquí a la derecha de dispositivos de sistemas físicos, puestos de trabajo, aplicaciones software, bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Fase 2, que nos hablan de protección, la política de ciberseguridad. Debemos tener una política que sea comunicada, que la conozca la organización, que cumpla con las leyes. Vuelvo otra vez a la Cruz Roja. Formación, concienciación periódica de nuestro personal. ¿Vale? La política de privacidad de información confidencial. Al final, la leyenda que tenemos y vemos en todas las páginas web debe tener detrás un soporte, unos procedimientos, unos protocolos de acuerdo con el reglamento de protección de datos, ¿no? Nos habla la guía de disponer de un CIS, un DPO. No, hombre, no todas las empresas tienen obligación de tenerlo, pero al final sí quedarnos con ese asimilado, ¿no? Que he puesto yo, al final alguien tiene que garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, porque las pólizas van a atender, pero la normativa hay que atenderla, tenemos que cumplir con la legalidad. Y entonces todas esas exigencias pues previamente tienen que estar y tiene que haber alguien responsable de ello, tiene que haber alguien responsable de coordinar una respuesta si hay un incidente, ¿no? Es un poco lo que también debemos tener claro quién no es el que está, ¿no? Los contratos con terceros de requerimientos de ciberseguridad, si nos están pidiendo o nosotros estamos pidiendo a terceros, ¿no? Otra pata en la que se paran también bastante las aseguradoras es el tema de control de la identidad y del acceso, ¿vale? Tema de credenciales. Oiga, tenga usted cuidado, si se le ha ido una persona, hay un empleado que se ha dado de baja, ¿ha cancelado usted todos los accesos y todas estas cuentas? Bien, pues esa correcta gestión de identidades es bastante importante, que el acceso a la red sea por una red privada virtual, en amarillo el MFA, ya lo hemos hablado de ellos, la autenticación multifactor. La administración de cuentas privilegiadas, también aquí hay muchas aseguradoras que entran en que, oiga, hay ciertas cuentas con ciertos privilegios que a lo mejor también tienen que contar con una protección adicional. Cuando hablan de datos, equipos, aplicaciones, redes, pues también ahí hay algunos requerimientos, ¿no? La encriptación de datos, los datos personales pues deberían ir ahí, en el resto de equipos y aplicaciones y demás, pues bueno, que tengamos una actualización de sistema, los antivirus, formación, en fin, ya un poco más de lo que ya habíamos visto. Sí que como novedad también hablamos de copias de seguridad offline, centros de procesos de datos fuera de las redes, parcheo frecuente de las vulnerabilidades. Cuando hablan de la fase de detección en la guía, yo creo que esta sí que es un poco más para grandes empresas. Hablan de monitorización de la actividad. Aquí al final lo que se trata de decir es, hombre, conozca usted cómo se mueve el flujo de su actividad, porque si mañana hay una serie de salida de datos en uno de los usuarios hacia China, pues hombre, aquí está pasando algo raro, ¿no? Eso nos va a dar la pista para poder hacer una detección rápida y poder actuar, ¿no? Para dar esa respuesta, que al final va a requerir un incidente cibernético, pues también es bueno realizar simulacros, campañas de comunicación, tener un comité de crisis que esté sujeto a revisión periódica y con los datos de contacto en papel también, porque ya os digo que luego muchas veces no se puede acceder al ordenador y que no sean los 3 que se nos jubilaron el mes pasado y no lo hayamos actualizado. Estas cosas hay que tenerlas siempre vivas, ¿no? El plan de continuidad, un soporte 24/7 de aquellas aplicaciones que sean críticas para nosotros, en fin. Cuando llega el momento y hay que dar respuesta, pues aquí también hay cosas que podemos tener o hay cosas, y ya empiezan las cruces azules, que son aquellas que un seguro nos va a poder dar respuesta, no lo contará Carmen, pero
para poder comunicar a la Agencia de Protección de Datos qué ha ocurrido, pues a lo mejor necesitamos un análisis forense, un análisis EDR, hay que contener, mitigar qué es lo que ha pasado exactamente para que no siga pasando y no sigamos teniendo datos, o sea, daños. Luego hay algo que no está cubierto, pero que obviamente viene después de cualquier problema que hayamos tenido, que es la lección aprendida, ¿no? Tras un incidente, obviamente, hay que actualizar esa estrategia de respuesta y dar al final pues a todo el sufrimiento que hayamos pasado pues el uso adecuado. En la última fase, que es la de recuperación, pues es aquí donde pues se ponen en marcha las mejoras, el plan de comunicación ya todo ha pasado y ha funcionado la continuidad de negocio o se han hecho las correcciones oportunas, ¿no? Entonces, todas estas fases, mientras que si lamentablemente nos llega un día y tenemos ese incidente cibernético, sí es verdad que si tenemos contratada una póliza de ciberriesgos, pues habrá, aparte de lo que os decía, que me parece fundamental, que es la atención y el servicio de ayuda, pues parte de las pérdidas económicas se hará cargo de ellas el asegurador hasta el límite que tengamos contratado, atenderá reclamaciones de terceros derivadas del incidente, sanciones de protección de datos, etcétera, etcétera, que bueno, pues doy paso a Carmen, que será la que nos cuente en su póliza cómo funcionan. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Marisa. Yo lo que os vengo aquí a contar es, aparte de todo lo que os ha dicho Marisa, y que puede ser que lo tengáis o que no lo tengáis, la seguridad no existe 100%. Entonces, es muy importante tener todo esto que os ha contado Marisa en esta presentación, pero eso no quiere decir que no entren. Y para muestra un botón, nosotros mismos, Telefónica, hemos sido hackeados, tuvimos un ransomware bastante importante. Sí. Perdona, es que se escucha muy bajito. Se me escucha bajito, ya te he dicho que yo con Zoom... A ver si te puedes acercar el micro. A ver, espérate. Me voy a quitar los auriculares. ¿Ahora me escucháis mejor? Un ¿No? poco. Es que voy a intentar esperar. Voy a quitar los auriculares, ¿vale? Vale. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora perfecto. Gracias, Carmen. Pues eran los auriculares, pues fuera los auriculares. Bueno, pues empiezo a contaros. Lo que os decía Marisa, se necesita un mínimo de ciberseguridad. Parece que al hablar de ciberseguridad estamos hablando de algo como la NASA o similar. No, se necesitan cosas muy básicas que lo dan las aplicaciones que tenemos casi todos en día en nuestro trabajo. Un Office 365 se puede activar el doble factor de autenticación, hacemos copias de seguridad siempre, tenemos una copia de seguridad offline, borramos los usuarios que no han venido y se hace una gestión de las IPs y los dominios que están abiertos y que no están abiertos. Bueno, pues aún así, después de todo esto, entran. ¿Por qué? Porque no podemos pensar es que a mí no me van a atacar, porque ¿quién va a querer mis datos? Pues tus datos los quieres tú, por eso te los roban a ti para vendértelos a ti, para empezar. También podemos pensar, bueno, pero yo soy una empresa que no soy grande, no estoy ahí en el punto de mira de los malos. No, es que los malos no van a por nadie en particular. Los malos cuando van a por alguien en particular van a por las empresas grandes del IBEX 35 que tienen que ir con un ataque muy dirigido porque si no, no entran. ¿Qué ocurre? Que las pymes no están protegidas como deberían de estar. Y quien está lanzando el ataque es un chaval de 16 años sentado en un garaje comiendo chetos y está lanzando ataques. ¿Y dónde entran los ataques? En la primera vulnerabilidad que exista. Y eso, desgraciadamente, las pymes es el 90 o el 80% tienen vulnerabilidades muy grandes. ¿Por qué? Porque simplemente a lo mejor vuestro sistema de gestión de pagos, ¿vale? De contabilidad, pues no hacéis las actualizaciones, no se hacen las actualizaciones y por ahí entran todos. Entonces, os invito a que os metáis en una página web de Kaspersky, que podéis entrar y además veis en real los ataques desde dónde hacia dónde van en el momento y además vais viendo España en qué punto, en qué ranking está. Entonces, bueno, pues nosotros en Telefónica, que además vendemos ciberseguridad y tenemos entonces todo el conocimiento de la ciberseguridad, pero aunque a lo mejor no es tan conocido, también tenemos todo el conocimiento de seguros, porque tenemos nuestra propia aseguradora, reaseguradora y cubrimos nuestros propios riesgos e incluso hemos hecho nuestra propia póliza y en el 2006 para cubrir nuestros propios ciberriesgos, hemos decidido ya hace unos años crear una póliza
democratizar el ciber. ¿Por qué? Porque las pólizas que había de ciber son para grandes empresas y va a dar un servicio que se queda muy corto con unas franquicias muy grandes a empresas más pequeñas, a pymes. ¿Qué hemos decidido? Pues hemos decidido escribir una póliza en español, no traducirla de AIG o de cualquier otra empresa, digo AIG porque es americana, y traerla aquí, sino hemos diseñado nuestra póliza, hemos escrito nuestra póliza para cubrir lo que sabemos que necesita una pyme cuando es atacada. ¿Y qué necesita una pyme cuando es atacada? Lo primero, atención y control. Os puedo decir que cuando entra un ransomware, que es el número 1 o el número 2, ahora le has bancado el phishing, ¿no? La suplantación de identidad. Pero cuando un ransomware entra en una empresa, entra el caos por la puerta, pero el caos total y absoluto, porque se paraliza todo el negocio, porque además os voy a poner un ejemplo, vivo de un siniestro que estoy gestionando yo ahora mismo, que parece una película de Antena 3 después de comer. O sea, todo lo que pueda pasar, pasa, pero os voy a contar las herramientas que da la póliza de Telefónica Seguros para ayudar a esa gestión. Entonces, lo primero que se necesita es un equipo que esté gestionando lo que hay que hacer, que esté gestionando el equipo al DPO, al equipo legal, que esté gestionando al equipo de tecnología y que por detrás esté haciendo todo el forense y se esté gestionando todas las acciones y las recomendaciones que hay que hacer para todo lo que conlleva volver a poner en orden la empresa. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Y por supuesto que se necesita recuperar el dinero que se pierde, porque se paraliza, se incurren gastos extraordinarios y se paraliza el negocio. ¿Para eso qué hemos montado? Pues hemos montado una póliza que tiene 4 bloques, que os las voy a presentar, donde mi primer bloque va a ser toda la parte de servicios. Entonces voy a compartiros un poco para que me sigáis mientras que os estoy aquí contando las coberturas. Vais a ver un pequeño cuadro que os lo voy a poner para que lo podáis ver en tamaño lectura. Aquí que se ve mejor, vale. Nuestra póliza tiene 4 bloques, como podéis ver. Entonces voy a ir explicándoos un poco qué ofrecemos. Y qué ofrecemos y os lo voy a ir contando un poco también qué se va activando cuando hay un siniestro y qué tipo de siniestros. ¿Vale? Como os decía, los siniestros que mayormente se activan y están ocurriendo son los ransomware, que como sabéis entra un malware al sistema, que normalmente puede llevar meses o semanas en los sistemas del cliente, pero no lo sabes hasta que alguien desde un botón lo da y lo ejecuta. Puede ejecutarlo de 2 maneras. Yo te robo toda la información y te chantajeo con que la voy a hacer pública y se la voy a vender a la competencia y se la voy a hacer también a los empleados, porque además tal cual en las cartas te dicen, estoy viendo que tienes una diferencia de salarios importante y puede que no le guste conocerlo a tus empleados. Entonces te extorsionan. O primero te extorsionan y luego te encriptan todo, o directamente te encriptan. Y de verdad que empieza el caos. Entonces, ¿qué ofrecemos? Como veis aquí tenemos una cobertura 1 que es la que llamamos respuesta ante incidentes cibernéticos. Aquí, ¿qué os vamos a dar? Os vamos a dar una línea 24/7 para que ante la menor duda de lo que está ocurriendo, algo no funciona bien o directamente se ha puesto la pantalla en azul, se llame. En ese momento simplemente vamos a validar que esta póliza existe y en ese mismo momento no se va a pasar con un abogado, no se va a pasar la llamada con espérate que tomo nota y te llama alguien después. No, en esa misma llamada tenemos el equipo de helpdesk que va a estar atendiendo esta incidencia y va a estar dando ya las primeras instrucciones para mitigar y para contener y para evitar que se propague el incidente, ¿vale? Por lo tanto, en este momento, cuando se hace esa llamada, como veis, empieza toda la parte legal y toda la parte tecnológica. Nosotros tenemos un proceso muy definido donde trabajamos todos en equipo, el equipo de siniestros, y en ese momento se apertura el siniestro, se comunica al equipo legal, se comunica al equipo de tecnología, se comunica al gestor. Hay un gestor de incidentes, el que va a estar gestionando a todos, al proveedor y al cliente. Y se empieza a analizar qué ha pasado, cuáles son los siguientes pasos, a pedirle información al cliente, normalmente de logs, de información para ver si el bicho sigue dentro, qué ha pasado y sobre todo si hay que ir a la Agencia de Protección de Datos, nosotros empezamos ya a ver si hay que elaborar un informe para ver si ha habido esa exfiltración de datos o no y si no está claro, para no agotar el tiempo que da la agencia para hacer esa declaración, tener un preinforme listo para evitar luego que haya sanciones y poder hacer todas las comunicaciones en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, con esta primera cobertura que siempre se activa, vamos a dar toda la capa de ese servicio que se necesita al momento de tener un siniestro.
¿vale? O sea que aquí van a actuar todos el equipo forense, el equipo legal, e incluso toda la gestión de comunicación, tanto a terceros como si hay que hacer una gestión de comunicación porque públicamente se ve afectado y hay que hacer comunicados pues en medios públicos, ¿vale? Luego nos pasamos a la cobertura 2. ¿Qué estamos ofreciendo aquí? Pues aquí estamos ofreciendo que en el momento que hay una vulneración de privacidad, hay un acceso no autorizado a datos, hay una exposición de datos, pues por ejemplo, yo creo que el 90% de los ataques, de los ciberincidentes, pueden derivar o tener como consecuencia una vulneración de privacidad. Una vez que el malo ha entrado dentro, ha podido entrar y hacer lo que haya querido con los datos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo primero que vamos a hacer es, oye, dime qué tipo de datos tienes, dame algún ejemplo que me voy a ir a la DIP y a la Dark Web a ver si ya están los datos por algún sitio, se están vendiendo o están ahí, ¿vale? Efectivamente, puede que se los hayan llevado, pero no hayan dejado rastro, no se sepa, pues sí tenemos un problema, porque esa reclamación te puede venir a los 3 meses, a los 2 meses, cuando el cliente quiera. O, por ejemplo, han filtrado datos y le han empezado a contactar a un cliente a raíz de haberte robado los datos. Ese cliente puede ir a la agencia y directamente poner una denuncia, ¿vale? Si tú previamente no has hecho tus medidas de mitigación oportunas y has tomado decisiones que la agencia además considera que se tienen que tomar, la sanción puede ser bastante importante, porque no se ha tomado nada cuando ha habido esa vulneración de privacidad. Entonces nosotros, esa reclamación de terceros y esa sanción administrativa estaría cubierta en esta cobertura. ¿Qué damos también en adición? Pues también estamos dando una cobertura que se llama de responsabilidad multimedia, y aquí no solamente estamos haciendo esta cobertura cuando hay un ciberincidente, cuando hay un acceso no autorizado a los sistemas. No, también estamos cubriendo el error humano. Community manager, el responsable de redes, quien está haciendo la comunicación y llevando las redes sociales, sube una foto que no debe o sube una frase o un texto que la competencia considera que es una calumnia y hay una reclamación. Yo os puedo poner un ejemplo de un siniestro que una empresa subió una foto a la web, no se dio cuenta que esa foto tenía derechos de autor, no las pagó y la reclamación encima vino de Estados Unidos. Como sabéis, en Estados Unidos no reclaman 1.000 euros. O sea, allí van las cosas de diferente manera. Vino aquí la reclamación y ayudamos a hacer la negociación con el despacho de abogados de Estados Unidos y al final con eso hubo que hacer un pago, pero conseguimos también que el pago fuese menor, ¿vale? Y que no trascendiera más lo que había ocurrido. Todo esto es lo que estamos cubriendo con la cobertura 2. Cualquier reclamación que va a venir, y mayormente va a venir por ese acceso no autorizado a los datos, que puede venir por una suplantación de identidad. Si han entrado a tu sistema y han suplantado tu identidad y han empezado a enviar correos en tu nombre, eso quiere decir que han podido tener acceso a tu libreta de direcciones, ha tenido acceso a tu listado de clientes y ha tenido acceso a información muy confidencial. Nosotros ahora mismo tenemos un siniestro que después de entrar este malware, lo primero que le ha dicho es, hemos podido entrar, hemos podido ver carpetas que las tienes clasificadas como confidenciales, como con acuerdos confidenciales, las vamos a publicar como no me pagues dinero. O sea, acceden a todo, entran hasta la cocina, ¿vale? Lo que os decía, cuando hay un incidente cibernético se generan muchísimos gastos. Aquí entramos a la cobertura 3. Daños a los sistemas e interrupción de negocio. ¿Qué vamos a cubrir aquí? Principalmente vamos a cubrir los gastos extraordinarios en que incurre una empresa. ¿Y cuáles son estos gastos? Normalmente horas extras de los equipos de operaciones, de los equipos de sistemas, porque hay que restablecer cuanto antes datos, aplicaciones y la operación, el negocio de la empresa. Y eso genera muchas horas extras, genera contrataciones de equipos especializados para ayudar, aparte de la ayuda que nosotros brindamos, hay gente que tiene que estar ejecutando y subiendo y picando datos, todo eso, porque a veces pasa, porque a veces que es imposible recuperar nada de lo que han encriptado, por ejemplo, y hay que volver a subir esa información. Estos costes están cubiertos. Y interrupción de negocio. Hay una paralización de los sistemas. Aquí tenemos un tiempo de retención de 10 horas. Quiere decir esto que las primeras 10 horas no computan para que se active esta cobertura, pero a partir de esas 10 horas, si hay una paralización del negocio, se contabilizan los ingresos que no se han podido tener, pues porque no se han podido prestar servicios, incluso por clientes que se hayan tenido que ir, que es lo que se llama el daño reputacional consecuente. Es decir, clientes que ibas a firmar o clientes que se van
porque ya no confían por lo que te ha ocurrido, pues todos esos ingresos que se han dejado de tener estarían cubiertos bajo esta cobertura. No tenemos fórmulas raras de cálculo. Aquí es los ingresos que no has tenido son los ingresos que os se van a abonar, y en caso de que sea una empresa compleja con una cuenta de pérdidas y ganancias complicada o que no se puede hacer rápidamente o llegar a un acuerdo porque el asegurado cree que ha perdido más, se meten unos peritos económicos que son los que van a hacer el cálculo y están cubiertos por la sección que veis aquí de gastos de ajuste de siniestros, ¿vale? Entonces, todo esto que veis es todo lo que ocurre alrededor del 90% del 100% de los siniestros. Los gastos, la gestión, toda la gestión del equipo de tecnología para ponerlo todo en funcionamiento, para hacer rastreos, para pasar a análisis de vulnerabilidades a través de DRs, a través de todos los equipos de la empresa, dar unas pautas para volver a poner los sistemas, por ejemplo, en otro entorno, pautas de seguridad, lo que decía Marisa, e inmediatamente activar si no se tiene, que casi nadie lo tiene, el doble factor de autenticación. Nosotros damos la oportunidad, o sea, revisamos esas copias de seguridad para revisar y confirmar que no están infectadas. O sea, es una ayuda que ahora mismo, volviendo a este siniestro, que como lo tengo encima de la mesa, directamente el seguimiento lo estamos haciendo con el CEO de la compañía. O sea, porque ya el nivel ya de gestión ya va al CEO, no entra cualquiera a ver qué está pasando. Y de verdad que llegamos a formar parte como si fuésemos un equipo más dentro de la empresa, ¿vale? Del cliente. Y luego las coberturas que se activan, que son las de por excelencia y que en nuestra póliza son las que las brinda más completas, es la cobertura 4, que se llama crime o ciberdelincuencia. Aquí, ¿qué encontráis? Aquí encontramos todo lo referente directamente a esos ataques de lo que hablábamos, una extorsión cibernética. ¿Qué vamos a cubrir aquí? Pues aquí cubrimos los gastos derivados de esa extorsión. Esa extorsión, como os decía al inicio, puede venir derivado de entro hasta la cocina y vosotros seguramente que tengáis muchísimo material confidencial o que tengáis muchísima información que es pues, bastante valiosa para vuestro negocio. Entonces aquí hay dos cosas: os bloquean absolutamente todo o os roban la información y dicen que la van a vender. Aquí os voy a contar exactamente qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos un acuerdo con una empresa americana, con Cofwave, que es número 1 en la gestión de ransomware y ciberincidentes. ¿Qué hacen estos? Pues hablan con los malos. Yo siempre los llamo los cazafantasmas, ¿vale? Porque estos son los que, con que vean el tipo de encriptación, la carta de rescate que han dejado, en cuestión de horas, en el 90% de los casos te pueden decir quién está detrás, si son buenos o son malos. Es decir, si están en una blacklist, que es imposible hablar con ellos porque se dedican al tráfico de armas o a la prostitución o a la trata de personas. Y entonces con eso es imposible, no se podría empezar a hablar. Quiero dejar claro que empezar a hablar con los malos no quiere decir que se vaya a pagar, quiere decir que vamos a poder gestionar la situación de crisis que hay en ese momento en la empresa para ganar tiempo y poder proteger todos los sistemas del asegurado, migrarlos a un entorno seguro, validar que las copias de seguridad están limpias y poder seguir con la operación, ¿no? con el negocio, y para eso se necesita un tercero que empiece a hablar con los malos, para que los malos se queden tranquilos y te den más tiempo, no acaben publicando, tú puedas gestionarla, ver si en la Deep Web hay información. Y también muy importante, os pongo el ejemplo de un caso que además Marisa lo conoce, de un siniestro donde mientras que estaban extorsionando y estaban haciendo el ransomware, tumbaron la página web. Hacían ataques a la vez a la página web para que todo no funcionase nada, se tumbaba en el servidor web. Al empezar a hablar con los malos, dejaron de atacar el servidor web porque se sintieron tranquilos. Pudimos poner las medidas de seguridad en ese servidor web con medidas anti-DDoS, y se logró que lo dejasen tranquilo. Es decir, ganamos tiempo y pudimos hacer que no cayese también toda la parte del servidor web de la empresa. Por lo tanto, brindamos toda esta parte. Y en caso de que se decidiese abonar el rescate, que ya os digo, casi nunca se hace porque afortunadamente con las copias de seguridad y demás no es necesario, y no todos los ciberdelincuentes son fiables a la hora de que te van a dar la clave para desencriptar.
Y además importante, aunque te den la clave para desencriptar, esto no es un código que metes en el ordenador, no. Ahí tienen que venir unos expertos a montarte meterte otro sistema operativo, un sistema en los propios equipos para poder desencriptar. O sea, no es meter una clave como un password y ya está. Entonces, todo eso se brinda desde la parte de la aseguradora, esa gestión de volver a desencriptar. Incluso nosotros intentamos desencriptarlo con nuestro equipo de tecnología. Os puedo decir que en algún caso lo hemos conseguido, se ha conseguido desencriptar. Entonces se va a brindar no solamente toda la gestión de la extorsión y del ransomware, sino todos los gastos que se van a originar, ¿vale? Como os decía, al final, si se decide abonar el rescate con el OK de la aseguradora, lo que hace la aseguradora es abonar las pérdidas sufridas por ese pago. No va a abonar nunca el rescate. Como sabéis, eso pues no se hace. Pero sí las pérdidas que os pueda ocasionar en vuestra cuenta de resultados ese pago, ¿vale? El segundo punto que veis es el fraude por transferencia de fondos. Esto está a la orden del día. Entran en tus sistemas, se hacen pasar, se meten en las conversaciones que tú estás teniendo con tu proveedor, se meten en tu conversación y empiezan a que tus correos no salen los que tú crees que están saliendo o los están cambiando en Itinere. Al estar cambiando, los están cambiando la cuenta bancaria o están cambiando dónde enviar pedidos, etc. Todo eso causa una pérdida porque se está pagando un dinero donde no se tiene que pagar y hay una pérdida porque se está haciendo una transferencia de fondos donde no se debe. ¿Vale? Entonces, esto ahora mismo pues, lo estamos cubriendo igualmente. El último punto que veis es el robo de identidad digital. ¿Qué ocurre aquí? Pues, ¿qué pueden robarte? Pues no solamente te pueden robar dinero, sino también pueden robar firma electrónica, pueden robar las IPs de tu web y con eso pueden montar y pedir créditos en nombre de la compañía, firmar contratos y montar una web para derivar a los clientes a otra web. Si hay, por ejemplo, e-commerce. Todas esas pérdidas derivadas de esas tres cosas que os acabo de decir estarían cubiertas. Esto es lo que llamamos póliza, que me parece un poco mal llamarlo póliza básica, porque entendemos que básica no es, pero bueno, es lo que hemos llamado la póliza que viene por defecto cuando se contrata. ¿Qué damos? Pues damos una ampliación a esta cobertura 4, que es la que veis aquí. ¿Y qué cobertura damos? Pues estamos dando robo de fondos de cuenta fiduciaria, pues si estáis gestionando, se gestionan cuentas bancarias de un tercero y a través al entrar en tu sistema consiguen las claves porque tú tienes acceso y vacían la cuenta, ese tercero va a pedir esas cuentas, ese dinero, eso está cubierto. Robo de fondos personales, pueden llegar también a hacer a robar los fondos de los gestores de las compañías. Hacking telefónico, pues igual que te roban datos, pues te roban la línea de voz y la línea de datos. Curiosamente, esto lo roban para montar call center para gestionar los ransomware. O sea, que tiene también, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Te hackean para que luego tu línea de voz tu IP esté dando soporte a un call center donde llaman cuando las víctimas de los ransomware. Y muy, muy importante, que esto no se encuentra en casi ninguna otra póliza, es la suplantación de identidad. ¿Qué quiere decir? Es que te roban a ti la identidad y a través de tu sistema están lanzando comunicaciones fraudulentas a terceros. Esto es muy grave porque la víctima, lo que lo sufre, no se da cuenta. Porque es muy raro que tú vayas a enviados a ver, bandeja de salida, a ver qué emails estoy enviando. Y hay veces que se borran de la bandeja de salida. Entonces, al usurparte tu cliente de Outlook, de correo electrónico, empiezan a mandar comunicaciones. Entonces, el tercero tiene una pérdida que te va a reclamar. Bueno, pues esto lo estamos cubriendo. Entonces, pues esto es todo el producto, que además tiene otro añadido que nos diferencia del resto. Cuando nosotros hicimos este producto, queríamos hacer un producto fácil de contratar. A diferencia del resto de los productos de Ciber, se piden innumerables cuestionarios, auditorías de sistemas, franquicias, subjetividades a la contratación. Bueno, pues aquí hemos hecho algo tan sencillo que con dar la actividad, el volumen de facturación y confirmar que no has tenido ningún siniestro, elegir lo que quieres estar asegurado, en ese momento vuestro corredor os puede dar un presupuesto con la prima y sin franquicia. O sea, hasta empresas de 31 millones, nosotros no ponemos franquicia y no pedimos absolutamente nada. Si ha habido un siniestro, sí, si no, no. Es decir, esto se puede contratar pues casi más sencillo que un seguro de hogar.
porque no se piden apenas datos, simplemente lo que os he dicho. ¿Y qué estáis contratando si cogéis un seguro de ciber? Tranquilidad y continuidad de negocio. De verdad, que es lo que os decía, cuando entra un malware por la puerta de un sistema, revoluciona, paraliza el sistema, todo el mundo empieza a mirar mal al de sistemas, al que por qué no contrato no sé qué, pero por qué no tenemos esto, y acaba siendo bastante caótico. Muchísimas pérdidas y muchísimos meses hasta que se vuelve a poner en marcha la operativa. ¿Por qué? Porque en las pymes no hay un departamento que haya diseñado un plan de continuidad de negocio, no hay un departamento que esté solamente gestionando la seguridad de la compañía, no hay un departamento que esté centrado en todo esto. Y nosotros lo que brindamos con una póliza de estas características es dar todo lo que no tiene una pyme y si tiene una empresa mucho más grande, y además cubrir las pérdidas que se incurren. Y luego, pues dejar a la empresa como, pues eso, limpia, ¿no? Es decir, ahora empiezas de cero, ya te hemos dicho todo lo que hemos visto, estas son las recomendaciones que tienes que ponerlas en marcha, se hace un informe forense, si es necesario para ir a juicio. Además también tenemos peritos judiciales y forenses que pueden ir a juicio. De hecho, uno de nuestros le podéis ver bastante en los programas de Horizonte en 4 hablando de todas estas cosas, porque suele colaborar con la policía y además con casos bastante complicados que tienen que hacer rastreos de datos de teléfonos y demás. Y es un equipo que lo que se dedica es esto, a solucionar problemas de incidentes cibernéticos que dejan normalmente a la pyme cao, ¿vale? Este es un seguro, como os decía Marisa, que dentro de nada seguramente creemos que va a ser obligatorio. Sabemos ya que hay muchas empresas que piden obligatoriamente este seguro de cyber, como pueden pedir un seguro de RC para poder trabajar con ciertas compañías. Un ejemplo es BMW, y se necesita. O sea, es un seguro que las grandes compañías no van a trabajar con empresas medianas si no tienen este producto, porque con esto se aseguran que la compañía que no va a cerrar, que tiene asegurado la continuidad de negocio y sobre todo un impacto financiero también asegurado, porque no todo el mundo tiene un músculo financiero para soportar meses con la empresa cerrada, sin negocio o sin poder atender a los clientes, cuando además hay unas fechas de atender o prestar un servicio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Marisa, si quieres que comente algo más, algún ejemplo más práctico de siniestros, porque básicamente cuando tenemos un siniestro es que se activan prácticamente casi todas. ¿Por qué? Porque la cobertura 1 siempre va a estar para atender con ese servicio. La que a lo mejor no se activa siempre, porque eso tiene que venir una reclamación de tercero, es la 2, pero vamos, la 3 daños siempre hay, y la cobertura 4, entre la extorsión cibernética y el phishing, que es el 90% de los siniestros, se van a activar porque hay un montón de cosas que gestionar y que ayudar al cliente. Entonces, bueno, pues dicho esto, no sé, Marisa, si quieres que puntualice algo más, Bueno, yo a lo mejor por el foro con el que estamos, me parece interesante recalcar que en este caso, que esto se da mucho en líneas financieras, cuando se habla de una exclusión, te está contando la póliza qué es lo que cubre. Hay en el mercado muchas pólizas donde la exclusión, pólizas de ciberriesgos, donde se excluyen temas de responsabilidad civil profesional. Obviamente la responsabilidad civil profesional tiene sus propias pólizas. María es la que gestiona la de todos en nuestro foro. Pero en nuestra póliza, ¿cómo funciona? O sea, al final, si hay un incidente, tú no vas a excluir. Si hay alguien que ha tenido un ataque de ransomware y no puede presentar un documento el día siguiente que tenía que haberlo hecho, no se puede presentar a un juzgado, ¿la póliza va a atender, Carmen? Sí, nosotros aquí no tenemos esa exclusión porque entendemos que ha habido una interrupción de la actividad y del negocio, y os puedo decir que tenemos muchísimos clientes que han tenido siniestro y se dedican, por ejemplo, a la asesoría fiscal, asesoría laboral, y que tienen que el día 20, además es que es Murphy, es que tenemos los siniestros y tienen que presentar los impuestos a lo mejor a la semana y media. Ahora el siniestro que tenemos, precisamente, pues estamos en plena campaña de la renta. Entonces, bueno, por eso os decía que
que cuando hay un incidente y hay que prestar los servicios a un cliente en fecha y en tiempo, el daño es mucho mayor. Y además es que parece que lo huelen porque van justo en las fechas en las que hay que presentar impuestos o hay que hacer cualquier tema con Claro. Sí, sí, está claro. Yo creo que es importante saber que la exclusión de riesgo profesional al final si genera una pérdida, una reclamación a nuestro cliente, pero que viene, tiene su origen en el incidente cibernético. efectivamente. Exacto, pues ahí sí Este que es el vamos a trigger estar de nuestra póliza. Nuestra Exacto. póliza, el trigger es el incidente cibernético siempre y el acceso no autorizado a los sistemas. Básicamente es lo que desencadena que se activen las coberturas, ¿vale? Y no sé si yo creo que ya por nuestra parte le dejamos sin María, si nos decís vosotros si tenéis preguntas A mí o me lo que gustaría necesitéis. a Carmen, bueno, muchas gracias Carmen, Marisa, ha sido bastante interesante, que si nos puedes contar algún caso, si habéis tenido o no, sobre una transferencia de fondos cuando han recibido pues, un cliente, abogado en este caso, para transferir los fondos a una cuenta que realmente no pertenece al cliente, pues bueno, porque le han robado la identidad o... ¿Cómo podríais tratar ese siniestro? ¿Qué tratamiento le dais? Normalmente, además es que estos siniestros, el afectado se da cuenta tarde. Se da cuenta tarde porque se da cuenta que ha hecho una transferencia, recibe un correo electrónico, o es lo que os decía. En esa conversación que está teniendo con su cliente, donde le pasa la factura pro forma o le pasa los honorarios para que le haga el pago, ¿vale? Se cuela un correo normalmente donde empiezan a cambiar los números de cuenta. O cambian el PDF completo, que eso también tiene cobertura, el cambio del documento, o cambian o se meten en la conversación y empiezan a salir correos usurpando la identidad en este caso sería del asegurado, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que se recibe un correo donde se cambia la... Bueno, en este caso voy a contar la transferencia de fondos. Cambian el correo del proveedor donde dice, mira, yo te voy a hacer el pago y págame a esta otra cuenta. Lo que decía Marisa, lamentablemente nadie llama para confirmar esos cambios de cuenta. Siguen confirmando los cambios de cuenta por el mismo hilo de correo. Es decir, siguen hablando con los malos. ¿Qué hace el cliente? El cliente paga una cuenta que no es. Entonces llega un momento en que le reclaman ese pago, ¿vale? De, oye, es que no me has pagado. Y sí, te he pagado, no te he pagado. Pues ahí viene el problema. Normalmente suelen pedir los pagos, muchas veces ahora ya nos están yendo a cuentas en paraísos fiscales, como estábamos viendo antes, ahora las están haciendo en Portugal, porque es más complicado y tardan más en poder solicitar que devuelvan esa transferencia, no lo hacen, entonces por eso se están yendo también mucho a Portugal, para que cuando se dé cuenta el cliente que ha pagado donde no debe, no le dé tiempo a pedir esa retirada de fondos. Ese es un caso. ¿Y qué hacemos ahí? Pues lo primero que hacemos es entrar hasta la cocina del cliente, ver todo lo que está comprometido y ahí nos encontramos siempre muchísimas cosas. Nos encontramos que poco ha pasado porque no solamente está comprometido a lo mejor ese correo, sino que ha habido intentos de acceso desde otros países, se han visto comprometidos accesos por IPs, a lo mejor nos encontramos que la VPN de trabajo en remoto está abierta y han podido entrar y de momento lo que han ejecutado ha sido entrar y hacer un man in the middle dentro, que se llama así, dentro de las comunicaciones y estar cambiando información. ¿Qué hacemos? Damos las primeras instrucciones de lo que tienen que hacer, normalmente es instaurar el doble factor de autenticación, hacemos un análisis de vulnerabilidades y a lo mejor lanzamos un EDR a cada equipo para ver qué hay. Un EDR es lo que decía Marisa de esa monitorización, va más allá de un antivirus. Lo que se mira es la actividad que está habiendo en los sistemas, pues si hay filtración de datos raros, si está un usuario que no era administrador, de repente es administrador, todo eso lo ves con el EDR, ¿vale? Todo eso lo pasamos, aunque dices, si solamente he recibido un correo, bueno, ya, pero detrás de esa, o ha habido un cambio en un correo, pero detrás puede haber mucho. Hacemos toda esa limpieza, le damos las recomendaciones y luego desde el punto de vista legal, como ya tenemos la experiencia de qué hacer con los bancos, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que no tenemos que pedir, si tenemos que hablar con el cliente y pedirle al cliente si tiene una póliza justo de cyber para ver cómo podemos reclamar ese dinero y cubrimos la pérdida cuando se demuestra que ha habido ese acceso no autorizado, ¿vale?
sea, nos encontramos siempre las dos cosas, que nuestro cliente paga algo que no debe porque se han metido en esa comunicación y han cambiado el número de cuenta donde tenía que pagar y nuestro cliente no ha confirmado el cambio, o el otro, o lo que os comentábamos que puede pasar al revés, que es que entren, por ejemplo, y entonces lo que empiezan a hacer es que todas las facturas que envían salen cambiadas, ¿vale? Se meten en el programa de facturación. Y entonces tú todas las facturas que envían con los honorarios cambian la cuenta bancaria. Pero es que el correo es el mismo, pero es que consiguen cambiar el PDF. Y eso ocurre muchísimo. Cambian los PDFs de las facturas. Y tú estás mandando tu correo normal y el otro está pagando y no te está pagando a ti. ¿Vale? O no mandan la factura y hacen una comunicación a todos los clientes diciendo que hemos cambiado el método de pago, ahora nuestra cuenta bancaria está en no sé dónde. Y entonces, claro, pueden hasta interceptar los correos que entran de alguien preguntando, pero entonces ¿habéis cambiado la cuenta? Y contesta el malo, sí, la hemos cambiado. Ahí hacemos lo mismo, siempre entramos hasta la cocina, análisis de vulnerabilidades, EDR, revisamos todo lo que está abierto, se dan las instrucciones, se le soluciona todo el problema y se le reembolsa esa pérdida financiera que ha tenido, siempre que haya habido un acceso no autorizado a los sistemas. Y ya os digo que esto y el ransomware es lo que más, lamentablemente, más ocurre. Más dinero se pierde. Bueno, muchas gracias, Carmen y Marisa. Debe estar muy bien explicada y muy clara toda la charla, porque realmente no hay ninguna pregunta al respecto. A mí me ha gustado mucho, ha quedado bastante claro lo que es la contratación de la póliza de ciberseguridad. No sé si tiene alguna pregunta más por María, ¿no? Yo por mi parte. Pues si no hay ninguna más pregunta, pues nada, simplemente daros las gracias desde la sección de Derecho Digital e Innovación, dar las gracias también a Cora y a María por esta formación y a las dos maravillosas ponentes. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias a Y nos vemos la vosotros. De próxima. todas formas, si Gracias. tenéis cualquier duda, si necesitáis, después de surge cualquier pregunta que no haya ahora habido oportunidad de hacerla, porque bueno, pues hay veces que te acuerdas después, sin ningún problema, María nos la puede hacer llegar y os contestamos encantadas. Y gracias a vosotros. Muchas A gracias por vosotros. vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Carmen, Marisa, gracias. Hasta luego.